Se llama Javier y hace 9 años él y su colega Daniel decidieron poner en marcha un proyecto. Iban a desarrollar un método para el aprendizaje de las matemáticas. Y no debió ser mala idea porque 9 años después, Smartick, así se llama la empresa y este método online, ha recibido un premio internacional que concede ni más ni menos que el Congreso de Estados Unidos. Se trata del Eisenhower Fellow, un galardón que se concede desde 1953 a hombres o mujeres que han conseguido logros significativos en diferentes campos a nivel mundial. Este reconocimiento lo han recibido, por ejemplo, el abogado español Javier Cremades, presidente de Cremades Calvo Sotelo, los presidentes norteamericanos Ford y Bush padre y el secretario de Estado Colin Powell, que fue, por cierto, quien entregó el premio al cofundador de Smartick. Pues vamos a hablar precisamente con uno de los dos autores o digamos padres del niño, ¿verdad? que recibió el premio. Javier Arroyo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, enhorabuena por ese premio porque no está mal. Antes de hablar incluso de Smartick, me gustaría que habláramos un poco del propio premio que has recibido porque me llama muchísimo la atención. Hubo miles de candidatos al galardón porque cada año se premia una veintena, podríamos decir, de elegidos y este año ahí estabas para recoger el premio. ¿Cómo ha sido ese camino hasta conseguirlo? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha hecho que Smartick haya destacado entre tantísimas candidaturas? Sí, pues mira, es un galardón, bueno, pues la verdad es que muy afortunados, ¿no? de haber recibido esto. Y es un galardón, un premio que otorga el Congreso americano a través de la Fundación Eisenhower en memoria del presidente Eisenhower, ¿no? Lleva ya 60 años, pues, bueno, premiando a personas, digamos, con iniciativas o con capacidad para llevar a cabo, pues, acciones, proyectos que tengan ese impacto para cambiar el mundo, ¿no? O sea, que tengan, digamos, que hagan de este mundo, pues, un mundo mejor, más justo, más próspero, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues la selección se hace a nivel mundial y identifican ellos una serie de personas y luego, pues, hacen sus rondas de entrevistas, de selección, etcétera. Y finalmente pues escogen a una veintena, ¿no?, de personas a nivel mundial. Qué bien. Oye, ¿supone algo, digamos, no sé, si económicamente o desde el punto de vista del prestigio, supone algo así importante, formar parte de la llamada Red Eisenhower? Sí, mira, a nivel económico no hay ningún premio, es simplemente el prestigio de pasar a formar parte de la Red Eisenhower, donde hay en activo hay unas 1.500 personas, de todo tipo, ¿no? Desde políticos, primeros ministros, ejecutivos de las grandes empresas a nivel mundial, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, es más que nada el prestigio ese y durante 2 meses sí que pues tienes un programa a medida, individualizado, donde vas viajando por todo Estados Unidos, reuniéndote con líderes de opinión, con expertos en diferentes temas y en este caso era en educación, ¿no? Puesto que Smartick es un método muy orientado a la educación y a las matemáticas. Uh-huh. Ahora hablaremos sin duda alguna de ello, sí. Pero seguimos hablando de ese premio, de ese galardón, porque como decíamos, lo recibiste de manos de Colin Powell, el acto se celebró en Filadelfia. ¿Cómo es, Javier, un acto de este tipo? Sobre todo, no sé, ¿hay protocolo? Esto es, os dicen, sí, hay que vestir de etiqueta, hay que ponerse pajarita, no sé, ¿cómo es la cosa? Sí, bueno, esos actos suelen ser muy, muy formales, ¿no? Consiste en una cena privada de pues entre 60 a 80 personas, donde realmente va gente muy importante, ¿no? O sea, van desde primeros ministros de diferentes países hasta antiguos secretarios de Estado. Joe Biden, por ejemplo, el vicepresidente de gobierno de Estados Unidos durante el mandato de Obama. Bueno, pues van gente muy importante, ¿no? Entonces, pues es una ceremonia donde van llamando a cada persona y, bueno, pues tienes la oportunidad de interactuar con ellos, de incluso hablar, presentarte un poco para que te conozcan, etcétera. Y es todo bastante formal, sí. Uh-huh. ¿Acongoja un poco? ¿Acongoja? Pues, la verdad es que en el momento sí, impresiona. Oye, también la verdad es que disfrutas mucho, porque sí, estás ahí y es un momento donde estás viendo por un lado, a pesos pesados de la historia de Estados Unidos y por otro lado gente muy relevante, ¿no? Entonces, tampoco es tu idioma, bueno, pues al final en inglés, aunque uno
se defienda y esté cómodo, pero que, bueno, pues que sí, hay cierta tensión. Está claro. Está claro. Oye, decías antes, Javier, que has recorrido Estados Unidos prácticamente 2 meses, Sí. has mantenido reuniones con personalidades y representantes de instituciones de todo tipo. ¿Cómo se organiza un encuentro, yo qué sé, con la Fundación Bill Gates, por ejemplo? Sí, pues mira, al final, bueno, pues una de las cosas buenas que tiene este premio es que te posiciona a un nivel muy alto, ¿no? Un nivel de interlocución muy alto en diferentes sectores, ¿no? Entonces es la propia organización del premio la que te va cerrando reuniones en función de los temas de tu interés. Ellos van cerrándote y agendándote reuniones, y lo mismo con la logística, ¿no? Pues los aviones, los hoteles, los coches de alquiler, etcétera, de tal forma que tú te dedicas, bueno, pues te centras únicamente en ir a las reuniones, en hacer el seguimiento y en mantener ese nivel de interlocución, y también pues hay actividades sociales luego con cenas, etcétera. O sea que es una agenda exigente, o sea, son, bueno, pues 2 meses y viajas pues a más de 13 ciudades, todo tipo de clima, porque das la vuelta al país entero, desde, en mi caso, pues fíjate, en Chicago era invierno cerrado, o sea, nevando, sí. en abril, en Miami verano totalmente, en el Gran Cañón lo mismo, en Los Ángeles, o sea que vas un poco cambiando de hotel, pues cada 2-3 días, es un ritmo físico exigente y de reunión en reunión todo el día. Claro. Y además Estados Unidos, que no es una cosa para decir, no, me voy en coche que tarda un par de horas en llegar al sitio, que ahí es todo a base de avión, etcétera, etcétera, supongo. A base de avión, y sobre todo pues también con cambio de franja horaria dentro del país, que a lo mejor coges un vuelo y ahí tienes la hora se retrasa 3 horas, o sea que al final los días se hacen largos. Sí. Está claro. Bueno, hemos hablado del premio, hemos hablado un poco de la filosofía, de cómo se presenta, de cómo fue el acto protocolario, etcétera, pero vamos a conocer un poco más el proyecto, vamos a entrar un poco más a fondo con el tema Smartick. Es un método que aplica la más avanzada inteligencia artificial a la enseñanza de las matemáticas online. Esto, para que lo entiendan los oyentes, y yo que soy muy bruto para estas cosas, ¿qué significa, Javier? Pues mira, esto significa lo siguiente. Esto es un proyecto que nace en Málaga, concretamente. Somos 2 socios, Daniel González de Vega, malagueño, yo, sevillano, y detectamos que hay una necesidad... Perdón, para que luego digan que hay rivalidad Málaga-Sevilla, cuidado, ¿eh? Hecho ese inciso, por si acaso a alguien le ha llamado la atención este asunto, prosigue, Javi. Somos cada uno malagueño y sevillano, y además socios y además amigos, ¿no? O sea que nos llevamos muy bien. Entonces, nosotros, fíjate, la historia es la siguiente. Cuando empezamos a tener, en mi caso, hijos, en el caso de Daniel, sobrinos, pues te empiezas a preocupar por la educación, ¿no? Entonces empiezas a ver que todo lo que se dice de las matemáticas es negativo. Por un lado tienes mucha gente que dice, a mí se me dan mal las matemáticas, muchos niños que dicen las matemáticas son un rollo, etcétera. Y por otro lado, en los informes internacionales, de las pruebas internacionales, la mayoría de los países salen mal, excepto Asia y algunos países europeos. España concretamente sale mal parado, lejos de mejorar, continuamos con unos resultados mediocres, Estados Unidos peor que España, Latinoamérica mucho peor, etcétera. Y además, y el último punto, es que precisamente estamos fallando en un área que es crítica para la siguiente generación, porque ya hay muchos informes del Economist, de la Comisión Europea, etcétera, que te dicen que en el futuro la mayoría de las profesiones que no existen ahora estarán relacionadas con datos, con análisis de datos, desarrollo informático, etcétera. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Lo estamos haciendo mal en un área, y no solamente mal, lo estamos haciendo mal en un área que además es crítica, con lo cual es doblemente preocupante, ¿no? Entonces, analizamos todo lo que hay en el mercado y vemos que el colegio, o digamos que humanamente es complicado dar a cada niño lo que necesita, ¿no? Sí. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, un poco tomando también como base las conclusiones del informe PISA, que dice muchas cosas, ¿no? Pero hay 2 cosas que son importantes de lo que dice. Una es, el remedio hay que ponerlo antes. O sea, un niño cuando ya empieza a suspender o empieza a tener problemas con 14, 15, 16 años, nunca es tarde, pero ya es bastante más complicado. Sí. O sea, el remedio hay que ponerlo antes, a los 6, 7 años en primaria. Y también dice que la educación hay que intentar personalizarla. O sea, que una educación estándar para todos por igual no consigue sacar lo máximo de cada uno, sino que hay que intentar personalizar los contenidos para sacar lo máximo de cada uno. Entonces, en definitiva, nos ponemos a trabajar con esta premisa, ¿no? De hacer un método. ¿Pero cómo funciona, Javier? Sí,
Mira, es muy poquito tiempo al día, son 15 minutos, ¿Sí? con contenido que se va adaptando. Y se adapta de la siguiente manera. Nosotros hemos desarrollado, basándonos en inteligencia artificial, hemos desarrollado tecnología propia que nos permite, por un lado, ir estudiando continuamente al alumno, ver cuál es su estilo de aprendizaje, cómo va aprendiendo, cómo reacciona a cada pregunta. Y entonces esto, que dicho así, pues en abstracto suena muy futurista o muy vago, digamos, consiste en lo siguiente. Nosotros hacemos una prueba de nivel y sabemos aquellas áreas que el alumno no domina. A partir de ahí, va a trabajar únicamente en esas áreas que no domina hasta llegar a dominarlas, ¿vale? Pero no solamente eso. Nosotros, nuestra tecnología y la inteligencia artificial nos permiten, además, ese contenido adaptarlo en tiempo real. Es decir, en función de cómo el alumno, el niño, responda a ese ejercicio, el inmediatamente posterior se genera en ese mismo instante en función de una serie de parámetros, ¿no? Pues la velocidad de respuesta, el tipo de concepto que esté trabajando y todo su historial. De tal forma que todo este rollo es para contarte lo siguiente. Conceptualmente, la idea es muy simple. Yo, gracias a la inteligencia artificial, conozco muy bien, con mucha exactitud, conozco cuál es el nivel de cada uno, cuál es su máxima capacidad, digamos. Sí. Y a partir de ahí le tengo trabajando todo lo cerca posible de esa máxima capacidad, ¿no? Ejercicio a ejercicio, de tal forma que sea cual sea el potencial, la capacidad del niño, con Smartick te aseguras de que estás sacando lo máximo de cada uno, y esto pues tiene una serie de ventajas, ¿no? Y es, por ejemplo, pues los niños que tienen más capacidad, ¿qué pasa en el colegio? Pues que se aburren, ¿no? Están ahí, pues van a un ritmo más alto que el resto y terminan antes las tareas y se aburren, ¿no? Y al revés, el niño que va rezagado y haga lo que haga, nunca llega al nivel medio de la clase, termina quedándose para atrás. Con esto consigues que avancen sin frustraciones. O sea, sacas lo máximo cada uno y cada uno a su ritmo, con lo cual, bueno, pues se mantienen motivados, no se frustran, etcétera, ¿no? Me cuentan que este método lleva como 6 años ya funcionando en el mercado, que lo han probado, o se ha probado ya en más de 32.000 niños de 100 países. Sí. ¿Los resultados hasta ahora cuáles son, Javi? Mira, los resultados son contundentes, ¿eh? Mira, el 94% de los niños mejora su capacidad de cálculo, resolución de problemas y lógica. Nosotros hacemos muchísimo hincapié más allá del puro cálculo mental, que al final es una herramienta, en la lógica del razonamiento, es decir, que el niño aprenda a resolver problemas, entienda qué se le está preguntando, sepa discriminar información relevante de irrelevante, etcétera. Y además, fíjate, también el 83% de los niños que hacen Smartick mejora su nota en matemáticas en el colegio, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros hemos desarrollado este método como complemento al colegio, ¿eh? O sea, como para usarlo de forma particular como complemento a la educación tradicional, que nosotros entendemos que tiene muy buenos valores y que es muy necesaria, y que el rol de profesor es muy necesario. O sea, esto es importante. Nosotros venimos a complementar ese rol del profesor, ¿no? Y, o sea, que los resultados, como tú decías, ya en estos 6 años han pasado 32.000 niños de 100 países por el método y con unos resultados muy buenos, ¿no? ¿Cómo se accede al método, Javier? Bueno, el acceso es muy fácil, ¿no? Muy en línea con estos tiempos, pues bien a través de puedes descargar la app o bien a través de la web. Realizas un registro que es cortísimo, que es 1 minuto, 2 minutos, donde se pide una información muy básica, y a partir de ahí el niño empieza a hacer sesiones, como te decía antes, solamente 15 minutos al día, ¿no? Perfecto. Oye, una curiosidad, ¿a ti se te dan bien las matemáticas? A mí se me da muy bien, sí, la verdad, era mi asignatura favorita, y de hecho es una de las razones por la que comenzamos Daniel y yo con el proyecto, ¿no? Porque los dos, pues al final era nuestra asignatura de matemáticas en el colegio y no entendíamos que los niños de hoy en día no se le dé bien y sobre todo pues que es que no tenemos ese lujo, ¿no? De que un niño no vaya bien en matemáticas y es una pena cuando los niños dicen pues es un rollo, las matemáticas no me gustan porque es que les va a hacer tanta falta y además es que son bonitas, ¿no? O sea, entonces intentamos con Smartick, lo que intentamos es transmitir ese amor por las matemáticas. Está claro. Pues yo creo que lo vais a conseguir. De hecho, lo estáis consiguiendo ya, porque si hay 32.000 niños de 100 países que son capaces de echar adelante este problema que siempre hemos tenido casi todos, menos Javier y su compañero, que ellos dos no, pero casi todos hemos tenido problemas con las matemáticas. Si hubiéramos tenido el método Smartick, otro gallo nos hubiera cantado, sin duda alguna. Pues Javier, enhorabuena por el premio, suerte para este proyecto que tenéis en marcha y que sea todo un éxito. Muy bien, muchas gracias.